nos esté apoyando técnicamente. Va a grabar, Gamaliel. Ah, sí, está grabando. Entonces, agradezco pues a Gamaliel el hecho de que nos esté apoyando acá. Agradezco a todos los presentes. Decir de que ahorita voy. Bien. ¿Dónde está? Bien. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, todo se ve muy bien, Carrillo. Muy bien. Entonces, agradecer pues la presencia de todos ustedes. En realidad, esta mesa tiene que ver con la presentación de la revista Humanidades número 6, que elaboramos en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Participamos diversos articulistas, no todos están presentes acá. Básicamente vamos a tener presencia de 3. Mi persona, Yesenia Álvarez y Gracia Grimaldi, con el tema de la violencia visible e invisible en la vida cotidiana de mexicanos en El Salvador, que tiene que ver, por cierto, con la tesis de licenciatura de ellas. Por supuesto que la han elaborado, la han ido refinando, ¿verdad? Y Belinda Robledo Salas e Iván Francisco Corra Gómez. Ellos son del Colegio de la Frontera Sur. Mi vida en Tapachula, Chiapas, ser niño, niña o adolescente en contextos transfronterizos. Yo lo que voy a hacer es dar un panorama más bien nacional. Pido disculpas porque normalmente los antropólogos debemos de hablar sobre localidades específicas. Este no va a ser el caso. Yo en realidad voy a dar un panorama de carácter nacional y luego mis colegas van a desarrollar temas más específicos sobre algunas localidades de El Salvador. Bueno, una de El Salvador y los de la frontera sur, más bien de Tapachula, ¿verdad? Entonces, iniciamos. Transformación, mi presentación, quiero decir antes de que, bueno, hay 2 compañeros que no van a poder estar con nosotros, lamentablemente. Entonces tenemos más tiempo. Creo que nos podemos tomar una media hora cada uno, ¿no? Transformación, no, espérense. Estoy mal. Aquí está. Reflexiones metodológicas para el estudio de la transformación sociocultural. Este es un trabajo que en realidad yo he venido refinando a lo largo del tiempo. Algunos pueden ser que ya lo conozcan porque ha sido incluso publicado anteriormente, pero en realidad está revisado para la publicación en esta revista. Para estudiar las transformaciones que está sufriendo la cultura salvadoreña en nuestros días, puede tomarse como base los conceptos de liminalidad y drama social elaborados por diversos antropólogos, entre los que destacan Arnold van Gennep y Víctor Turner. O sea que me voy a centrar principalmente en una visión simbólica de la transformación sociocultural de El Salvador. Van Gennep, en 1908, desarrolló su modelo con base en los estudios sobre los ritos de pasaje en las sociedades tribales, principalmente en aquellas sociedades en las que el grupo ejerce una fuerte presión sobre los individuos. Para refrescar nuestra memoria, hay que señalar que Van Gennep presentó un estudio desarrollado de aquellos rituales
que implican el paso de una posición o estado social y cultural a otro, como los rituales relacionados con el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, el cambio de autoridades políticas y religiosas y otros más, a los que denominó ritos de pasaje. Van Gennep distinguió 3 fases o etapas en el desarrollo de este tipo de rituales: separación, limen o margen e incorporación. La primera fase está relacionada con la separación de los novicios de la sociedad regular, es decir, los iniciados se incorporan a un espacio y tiempo sagrados, lo que puede indicarse con la separación física por un cierto tiempo de la sociedad regular. En esta primera fase florecen símbolos de inversión de las normas y las relaciones sociales que ordenan la sociedad regular y el estado anterior del iniciado, reforzando de esta manera el simbolismo de negación que expresa el distanciamiento de la posición o estado social anterior. La segunda fase es la que podemos considerar el aspecto esencial del estudio de Van Gennep. El antropólogo francés la examina como una fase intermedia o de transición, como una fase que está entre lo uno y lo otro, entre el estatus o condición sociocultural anterior y el subsiguiente, por lo que se le puede definir como la etapa liminar del ritual. Liminar viene de limen, es una palabra latina, quiere decir lo que está entre lo uno y lo otro. En esta etapa, el simbolismo dominante está constituido por una mezcla del simbolismo que caracteriza el estado sociocultural precedente y el que alcanzará después de realizado el ritual, lo que concuerda con la condición de ambigüedad de la fase liminar. Finalmente, la fase de incorporación o reintegración a la sociedad regular está marcada por una serie de actividades rituales que permiten a los novicios asumir su nueva posición social. Se espera que al final del ritual los iniciados actúen de acuerdo a las normas y los valores característicos de su nuevo estatus, ahora perfectamente definido. A partir del estudio presentado por Van Gennep, podemos concluir que los ritos de pasaje se llevan a cabo en un tiempo y un espacio liminares, que se realizan fuera del tiempo y el espacio de la sociedad regular, en el que los sujetos sociales se liberan de las ataduras de la normatividad que domina la sociedad regular. Desde esta perspectiva, la segunda fase constituye la etapa inicial esencial del ritual, la etapa propiamente liminar, pues en ella se establece de manera definitiva la transición sociocultural, lo cual provoca la mezcla o confusión del simbolismo característico de ambas posiciones o estados. Victor Turner, 1982, considera que en esta fase se abre un periodo de reflexión y crítica sobre la propia sociedad y la cultura. Los novicios, entre comillas, juegan con los símbolos culturales, experimentan nuevas combinaciones que producen contenidos novedosos, mientras los especialistas rituales les transmiten conocimientos secretos o esotéricos. Sin embargo, dado que estos rituales tienen un carácter cíclico, pues se realizan año tras año y se desarrollan en sociedades relativamente estables, el contenido último de los ritos de pasaje es el reforzamiento de las normas y los valores básicos de las sociedades en las que se lleva a cabo, más que provocar el cambio cultural. Las innovaciones culturales creadas en la etapa liminar
son utilizadas para mostrar la validez de los sistemas culturales vigentes. Su contenido, por tanto, es básicamente funcional al sistema establecido. Pero en el estudio de la liminaridad de los rituales de pasaje, Van Gennep identificó una fuente primaria de innovación y cambio sociocultural. De acuerdo con Turner, 1982, este concepto puede ser usado no solo para el estudio de los ritos de pasaje en las sociedades tribales y agrarias, sino también para todos aquellos fenómenos sociales que impliquen proceso de creación y transformación sociocultural, pues ellos también se desarrollan en espacios y tiempos interestructurales, es decir, que están fuera de la normatividad dominante y que por tanto se encuentran entre lo uno y lo otro, entre una condición o estado sociocultural definida y otra. Para este último tipo de fenómenos, Turner ha elaborado el concepto de liminoide, lo cual quiere decir que si bien se asemeja a la condición liminar de las sociedades tribales y agrarias, no es idéntico a esta. Lo liminoide es característico de las sociedades capitalistas industriales, en donde el cambio se impone a la rutina. En estas sociedades los procesos liminares logran desarrollar sus potencialidades de crítica social y cultural, elemento que ya está presente en las sociedades tribales y agrarias, pero que se encuentra subordinado a la dinámica conservadora de estas culturas. En las sociedades capitalistas industriales, la liminaridad adquiere un contenido predominantemente subversivo y revolucionario. Este contenido puede desarrollarse precisamente porque los procesos liminoides no son cíclicos, es decir, no se llevan a cabo regularmente en un periodo previamente establecido, aunque de hecho se realizan constantemente. Por otra parte, individualista, pues siguen el curso general de las sociedades en las que se desenvuelven. La actividad científica, la vida de los bares, las creaciones artísticas, son actividades simbólicas que, si bien tienen repercusiones colectivas en las sociedades capitalistas industriales, representan opciones individuales para los sujetos sociales que se involucran en ellas. Pero liminar y liminoide constituyen modelos ideales que no se pueden aplicar sin ciertas restricciones a las sociedades concretas que estudia el antropólogo. Ninguna sociedad contemporánea tiene fenómenos únicamente liminoides o liminares, pues en todas ellas encontramos una combinación de ambas actividades simbólicas, aunque siempre pueden determinarse el predominio de un tipo o de otro de liminaridad. Siguiendo esta línea de reflexión, considero que el concepto de drama social es sumamente útil para comprender la dinámica de las culturas en periodos de revolución social. Muy bien, este es el esquema que vamos a discutir. Ahora partimos del concepto de ritual de pasaje, como lo hemos dicho. El ritual de pasaje tiene como base 3 etapas: la etapa de separación de la sociedad dominante, limenomargen y reintegración. Me estoy basando en el concepto de drama social y aplicado al caso salvadoreño, el conflicto político-militar. Me alejo del concepto de guerra porque es un concepto, en primer lugar, falso en el sentido de que implica
la confrontación de dos ejércitos regulares que dominan territorios determinados. En realidad, en El Salvador no se dio este caso, sino que más bien fue la confrontación de un ejército regular oficial que dominaba un territorio determinado y fuerzas armadas irregulares, que si bien llegaron a dominar algunos espacios, esta dominación siempre fue parcial. Pero por otra parte, el concepto de guerra mutila el fenómeno, ¿verdad? La guerra comienza en el 80 y termina en el 92. Básicamente la guerra es la confrontación bélica. Y el fenómeno en realidad de transformación sociocultural comienza antes, comienza bueno, podríamos decir finales de los 60, pero pongamos como fecha crítica 1970, cuando surge la primera organización político-militar, las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí. De ahí se desarrolla todo un movimiento de masas que no es guerra en el estricto sentido de la palabra. Luego, efectivamente, se da la confrontación política, pero luego después viene una etapa correctiva o de búsqueda de solución. Es decir, el conflicto no puede limitarse a la pura confrontación. El conflicto va más allá de la confrontación e implica la búsqueda de solución, y por ello establezco que el conflicto político-militar inicia en 1970, poniendo como fecha crítica 1970, y culmina en el 2019, cuando las dos fuerzas políticas principales caen. Bien. Entonces, siguiendo esta línea de reflexión, considero que el concepto de drama social es sumamente útil para comprender la dinámica de las culturas en periodo de revolución social. Básicamente, un drama social está constituido por las tres fases que caracterizan a los rituales de pasaje: separación, limen o margen y reintegración, ya que los dramas sociales y por tanto las revoluciones sociales como un tipo específico de drama social pueden concebirse como rituales de pasaje, como procesos que dan el paso de un estado sociocultural determinado a otro de calidad diferente, o en el caso de las revoluciones sociales, de un tipo de sociedad y cultura a otro de calidad diferente. Pero estas fases tienen sus subfases, y en el caso del drama social de la revolución salvadoreña pueden establecerse las siguientes subfases. De la fase de separación encontramos la fase de preparatoria, que es el momento en que se preparan las condiciones para el surgimiento del movimiento revolucionario. La fase, se me perdió el cursor, aquí está. La fase de ruptura, que es el momento en donde se da la ruptura definitiva con el Estado dominante. La fase de confrontación, que es lo que se denomina guerra, ¿verdad? La fase de confrontación, pero que no se limita el fenómeno a la fase de confrontación. La fase propiamente liminoide, que es la construcción de un nuevo tipo de sociedad y cultura. Y quiero decir en este sentido, en primer lugar, los acuerdos de paz no son el fin del proceso, son el fin de la confrontación armada, nada más, pero no el fin del proceso. Y por otra parte, cuando hablo de un nuevo tipo de sociedad y cultura, no estoy hablando necesariamente de una cultura mejor o superior a la anterior, sino que es simplemente una cultura diferente. Y la fase de reintegración, que es cuando ya se reintegra al nuevo tipo de sociedad y cultura. La primera subfase de la fase de separación está constituida por un periodo de preparación en la cual se crean las condiciones para el desarrollo del drama social. En el caso de la Revolución Salvadoreña, esta fase inicia a finales de 1960 y se desenvuelve a lo largo de la década de 1970, cuando se desarrolla un movimiento de masas de grandes dimensiones, con organizaciones como el Bloque Popular Revolucionario, las Ligas Populares 28 de febrero, el Frente de Acción Popular Unificada y otros. Como fecha crítica puede establecerse el año de 1970,
cuando surgen las organizaciones político-militares, las cuales, junto a las organizaciones revolucionarias de masas, protagonizan un movimiento social que transforma la sociedad salvadoreña. En términos generales, puede establecerse que en la década de 1970 se configuran tres grandes movimientos: el movimiento campesino, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. Estos movimientos llevaron a cabo acciones políticas como tomas de tierras, tomas de fábricas, manifestaciones con amplia participación popular, etcétera, que al mismo tiempo que reivindicaban las necesidades más sentidas de la población salvadoreña, desestabilizaban al sistema social dominante. Es importante resaltar la influencia de la religión católica en este proceso, pues sobre todo en el caso del movimiento campesino, pero también en el movimiento magisterial y estudiantil, la teología y la liberación y la opción preferencial por los pobres tuvieron una fuerte incidencia en la construcción de la revolucionaria. Sí, pero creo que estaban simplitos los macarrones. No se podrían apagar el micrófono, por favor. Es por ello de que es inexacto caracterizar a estos movimientos como marxistas-leninistas, como recientemente lo ha hecho Ralph Sprenkels, 2014, página 27. Ya que si bien recibieron influencia de esta corriente de pensamiento político, también obtuvieron influencia del marxismo oriental, de China, Vietnam y Corea del Norte, por ejemplo, la línea de masas y la guerra popular prolongada, así como de la teología y la liberación y la opción preferencial por los pobres de la religión católica. Como una segunda subfase se puede establecer la ruptura entre los sujetos principales del drama. En el caso del conflicto político-militar de El Salvador, las manifestaciones por las principales calles de San Salvador de todas las organizaciones revolucionarias en 1980 constituye el gran ritual político que marcó, desde una perspectiva simbólica, el inicio del conflicto armado entre las fuerzas de izquierda y los sectores interesados en defender el sistema dominante de ese entonces. Esta definición de las fuerzas contendientes profundizó la crisis sociopolítica que ya se venía gestando en el país, pero que ahora tomaba dimensiones que involucraba a toda la población nacional. Sostengo que en El Salvador es más preciso hablar de conflicto político-militar que de guerra, ya que el conflicto armado no se llevó a cabo entre dos ejércitos regulares reconocidos por el sistema político formal, los cuales se supone que deben de controlar un territorio determinado, sino entre un ejército regular reconocido por el sistema político formal y una guerrilla, que constituía una fuerza armada irregular, informal, que funcionaba bajo una lógica de desgaste. Edilberto Torres Rivas acuña el término de guerra civil, pero en realidad la guerra civil es un concepto más bien jurídico-político y no un concepto sociológico. Se crea para darle beligerancia a las fuerzas irregulares, pero no se puede elevar a nivel de concepto explicativo. Además, el concepto de conflicto político-militar da cuenta de todo el proceso, desde su fase preparatoria, década de 1970, hasta la reintegración de la sociedad nacional, haciendo énfasis en el carácter político del conflicto, mientras que el concepto de guerra subraya la confrontación militar, poniendo en un segundo plano la contienda política. El desarrollo del conflicto armado creó un espacio y un tiempo liminoides en la sociedad salvadoreña. Acá. Las organizaciones revolucionarias no solo crearon sus propias fuerzas armadas
milicias populares, guerrilla y fuerzas especiales, las fuerzas especiales, una ampliación de la guerrilla, y organismos políticos, sino que también constituyeron sus propias sociedades que respondieron a las necesidades de ese tiempo y ese espacio especiales, es decir, a las condiciones de la liminalidad. Estas sociedades establecieron sus propios sistemas de jerarquía política, basados en la estructura de poder emanadas de las organizaciones revolucionarias, las cuales mantuvieron un carácter verticalista, pero que al mismo tiempo tomaron en cuenta las decisiones de la base. Así, muchas decisiones en estas sociedades descansaban en una relación de fuerzas dirigencia-base. Asimismo, las estructuras sociales que constituyeron siguieron los principios de las comunitas, en el sentido de que establecieron relaciones sociales que rompían la distancia habitual entre los miembros que ocupaban posiciones sociales diferentes. Un análisis profundo de este tipo de estructura social mostraría que estas relaciones sociales no eran únicamente el producto de una posición ideológica de carácter revolucionaria, sino que estaban fuertemente relacionadas con la cultura popular y la vida social del pueblo salvadoreño, como lo ha demostrado Molitov 2010. Así, la dialéctica cambio-continuidad sociocultural estaba presente en esta etapa. Sin embargo, este periodo de conflicto bélico representa una continuación del ritual político de separación, pues en estos años las fuerzas rebeldes establecieron cierta distancia física de la sociedad dominante con el simbolismo que floreció, y el simbolismo, que floreció fue básicamente un simbolismo de negación, es decir, un simbolismo que condenaba casi por completo a la sociedad dominante, oponiéndole un modelo de sociedad que invertía los roles sociales. Así, la música, el teatro y las artes que crearon las fuerzas revolucionarias en este periodo desarrollaron un simbolismo que acentuaba la ruptura política. La sociedad estaba dividida y las actividades simbólicas no eran ajenas a esta división social. Con esto, no quiero decir que a lo largo de los 12 años de conflicto armado no hayan crecido expresiones simbólicas que se mantuvieron relativamente ajenas al conflicto político, como las artesanías de la palma, diversos tipos de expresión musical, apariciones de la Virgen y otras expresiones religiosas. Sin embargo, el conflicto bélico había invadido la sociedad y las expresiones simbólicas reprodujeron y desarrollaron este conflicto. Pero la fase propiamente liminoide se lleva a cabo en la segunda etapa del drama social. La etapa correctiva. Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de soluciones a la crisis social del país y la aplicación de correctivos a los principales responsables de la crisis política. El papel de las comisiones ad hoc y de la verdad han sido claves en este sentido. Se trata de la formación de una sociedad de derecho que garantice el respeto a los derechos humanos. La búsqueda de las soluciones estructurales, por otra parte, constituye un proceso sumamente complejo que involucra a todos los sectores del país y que tiene que ver con la definición de la nueva sociedad salvadoreña. Los 20 años de gobierno de Arena, la principal fuerza de derecha de El Salvador, y los 2 gobiernos del FMLN han marcado esta nueva etapa, durante la cual, si bien ha seguido predominando la sociedad capitalista, sin embargo se han introducido cambios importantes como la
consolidación del sistema de democracia representativa y la inversión social en salud, educación y cultura. Esta fase está ligada a la condición de transformación que caracteriza a la cultura en épocas de revolución social. Se refiere no solo al interés de solucionar la problemática socioeconómica que aqueja al país, sino también a la definición de la nueva identidad sociocultural salvadoreña. Modernidad, tradicionalismo, innovación, tradición, campesinismo, sociedad urbana, colectivismo, individualismo, indigenismo, sociedad mestiza, materialismo, no materialismo, son algunas oposiciones que podrían estudiarse para comprender la redefinición de los símbolos culturales en la nueva sociedad salvadoreña. El análisis estructural de las expresiones simbólicas siempre llega al examen de las oposiciones binarias, pues aunque se hayan elaborado múltiples críticas en contra del binarismo en el estudio de los símbolos culturales, por el momento no conocemos un método más efectivo que este. En realidad, el interés de esta ponencia es hacer ver que las oposiciones binarias no están compuestas únicamente por dos términos, como normalmente se piensa, sino que en ellas interviene un tercer término, el elemento liminar, intermedio, interestructural, el que está entre lo uno y lo otro, sin el cual no podría entenderse el proceso de creación cultural. Es importante señalar que las innovaciones culturales no se refieren únicamente a la creación de nuevos símbolos, sino también y ante todo a la construcción de nuevas combinatorias. Los significantes pueden ser los mismos, pero la forma como se combinan pueden determinar nuevos contenidos. El desarrollo de la Iglesia de los Pobres es un ejemplo claro, que si bien algunos de los símbolos que utilizan son nuevos, como el caso del martirio de Monseñor Romero, el simbolismo de base de esta corriente del catolicismo salvadoreño es fundamentalmente el mismo que el del llamado catolicismo tradicional. De la misma manera, el simbolismo de lo tradicional siempre ha estado presente en la cultura salvadoreña. Sin embargo, en esta nueva etapa, la combinación de lo tradicional, música folclórica, cultura del maíz, etcétera, con lo moderno, está proporcionando el nuevo perfil del salvadoreño. Lo importante es saber detectar los elementos que representan continuidad con el pasado y los que son novedosos en las creaciones simbólicas, pues la identidad salvadoreña está fundada en la dialéctica de continuidad, discontinuidad sociocultural. Por último, la fase de reintegración de la sociedad a la sociedad nacional constituye la culminación del drama social. En este periodo se podrá observar la nueva sociedad y la nueva identidad cultural surgidas a partir del conflicto político, que por supuesto siempre estarán en constante transformación. ¿Cuáles son las principales transformaciones que ha experimentado la sociedad nacional? Uno, en primer lugar, se ha pasado de una sociedad predominantemente rural, basada en una economía agroexportadora, a una sociedad fuertemente urbana, con 62.7% de población urbana para 2007, de acuerdo a las estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censo. Este dato, por supuesto, debe tomarse con cautela, pues es importante distinguir entre las grandes ciudades como San Salvador, Santa Ana y San Miguel y las pequeñas localidades en donde predomina la cultura rural. No obstante, el avance de la sociedad urbana es evidente. Es de señalar que esta migración del campo a la ciudad fue en parte provocada por el conflicto político-militar, ya que muchos salvadoreños huían de la violencia en el campo. Dos, como resultado directo del conflicto político-militar,
se implementaron una serie de políticas sociales, entre las que destacó la reforma agraria, la cual, de acuerdo a Salvador Arias, se implementó en cuatro procesos de distribución de la tierra y favoreció a 1.887.098 personas, produciendo una importante transformación en la tenencia de la tierra. Este proceso va acompañado de la migración de los grandes capitales a otras áreas de la economía, como el comercio y las finanzas. También, como resultado directo de este conflicto, se instauró el sistema de democracia representativa, lo cual ha transformado el sistema político de El Salvador. Y podríamos añadir con esto la libertad de expresión y el sistema de derecho. A partir de 1970, se profundiza el proceso de globalización, con lo cual se produce una inserción más fuerte del país a la dinámica de la sociedad mundial. Finalmente, a partir de 1980 se verifica el proceso de migración transnacional hacia Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo, en parte en búsqueda de mejores condiciones materiales de vida, pero también en parte huyendo de la violencia política y social. El incremento de la migración transnacional está produciendo lo que los investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han denominado el nuevo nosotros. Así, el proceso de transformación sociocultural ha desembocado en un nuevo tipo de sociedad y cultura, en el cual los sujetos construyen nuevos sentidos de identidad sociocultural. Este nuevo tipo de sociedad y de cultura nos toma con fuertes desigualdades sociales y con un incremento muy alto de la violencia social. Bueno, muchas gracias. Esta sería mi participación. No sé, podemos hacer de un solo las preguntas y respuestas, si las hubiera, o comentarios, o observaciones. Jesse. Hola, mira, fíjate que me parece muy interesante ahora que lo estás mencionando, cómo estás planteando esto de conflicto político-militar en diferencia de guerra, ¿no? Que es algo que yo he estado como tal vez un poco pensando sobre eso y estaba, pues no sé, como un comentario, ¿no? También, y unas preguntas. Pensaba como que esto de guerra, como lo mencionabas, pues es sobre ejércitos, ¿no? Entonces pensaba pues que guerra más bien podemos pensar en términos globales, ¿no? Que guerras pues es como más, sobre todo en la parte occidental y en la parte sur del planeta pues podemos ver más conflictos políticos militares, como vos mencionás, ¿no? O sea, que se dan dentro de los países, pues es como interno dentro de los países, ¿no? Y creo que marcar esta diferencia en El Salvador me parece interesante para pensar también cómo han surgido lo que estabas mencionando, ¿no? Todas esas transformaciones y todo lo que está, y todo lo que, pues sucedió luego de este conflicto político-militar, ¿no? Ese es como un comentario sobre eso. Y por otro lado, estaba pensando en cuando mencionas lo de migración del campo a la ciudad, sobre el periodo de la guerra, pero me imagino que antes ya había, ¿no? Un proceso de urbanización muy fuerte en El Salvador. Entonces, no sé si ya tenés algo sobre eso que podrías comentar. ¿Cómo fue esa migración campo-ciudad tal vez antes, previo, y cuáles fueron las diferencias que hubo entre esa migración previa y la migración durante el conflicto armado, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo esas migraciones podríamos pensarse que se relacionan con la distribución y tenencia de la tierra, ¿no? También creo que estas migraciones están ligadas como a esta distribución y tenencia de la tierra que fueron pues previas también al conflicto armado, ¿no? Que son como a partir de pues, este contexto que se desataron todas las inconformidades que tenían muchas de las personas. Entonces, pues por ahí sería nada más lo que me generó lo que acabas de presentar. Gracias. Quiero sacar una frase que salió en la última conmemoración de los acuerdos de paz que hizo la UCA de este año 2021. Por cierto, una conmemoración bastante debatida por las afirmaciones del presidente de que
el conflicto armado había sido una farsa y que los acuerdos de paz eran una farsa. Pero entonces en esa conmemoración, que por cierto se pasó por el canal, por TCS, ¿no? Entonces decían, en El Salvador se comprueba que si bien la guerra es una continuidad de la política por otros medios, como lo estableció Karl von Clausewitz hace más de 200 años, también la política es la continuidad de la guerra por otros medios, como lo denominó Álvaro de Soto en la conmemoración de los acuerdos de paz de 2021. Esto es algo que acabo de escribir hace poquito, pero me pareció muy interesante que Álvaro de Soto, bueno, que fue el que intervino, ¿verdad?, en toda la negociación por la paz acá, dijo esto, es decir, mi experiencia es de que en El Salvador también la política fue la continuidad de la guerra, porque en realidad siguieron confrontándose las dos grandes fuerzas, solo que ya no a través de tiros y bombas. Entonces, el problema para mí es eso, o sea, el concepto de guerra te pone el énfasis en el aspecto militar y te borra, o por lo menos te subestima todo el proceso anterior y posterior al conflicto político, a la confrontación bélica, ¿verdad? Hoy hay incluso hasta maestrías en resolución de conflictos y, bueno, coinciden en que en realidad un conflicto no lo poder reducir a la pura confrontación. El conflicto implica un intento de resolución del conflicto. Que ese intento no haya sido exitoso, ese es otro problema, ¿verdad? Eso podemos debatir, que no fue exitoso, que solo fue exitoso parcialmente, como ustedes quieran, pero definitivamente que un conflicto no puede parar cuando para la confrontación bélica. Entonces, me parece que esta frase de Álvaro de Soto es muy interesante. En cuanto al tema de la urbanización, en realidad la urbanización, bueno, por supuesto que es todo un proceso, ¿verdad?, que se va dando y sobre todo en los años 60. En los años 60 se va profundizando. Yo todavía nací, aquí está Ana Lilian Ramírez también, nacimos en El Salvador antes del conflicto y realmente era un El Salvador todavía fuertemente rural, ¿no? Fuertemente rural. Entonces se va dando este proceso de urbanización y también es incrementado por el conflicto armado. Las ciudades de San Salvador, Chalatenango, también San Miguel crecieron mucho a raíz del conflicto armado porque la gente huía de la violencia política. Y la reforma agraria en El Salvador no hay que subestimarla. Es cierto que se da en el marco de la contrainsurgencia, pero es una reforma agraria bastante profunda. La reforma agraria que hizo la tercera junta de gobierno, estamos hablando de una transformación de más del 30% de la tierra agrícola del país, más la que se hicieron después de los acuerdos de paz, que de acuerdo a Ralph Sprenkels, representó el 12% de la tierra agrícola del país. O sea que estás hablando de más del 40% de la repartida de la tierra. Entonces, realmente es una reforma agraria profunda. Y esto tuvo que ver también con la migración de los capitales, ¿verdad?, hacia el comercio y hacia las finanzas. Pero fue una reforma agraria muy conflictiva. No olvidemos que Molina se echó para atrás con el tema de la reforma agraria y la reforma agraria implicó mucha violencia. Bueno, en gran medida el movimiento campesino tuvo que ver con este fenómeno, con el reparto de la tierra, ¿verdad? Entonces, sí, me parece que de repente subestimamos lo que yo ahora estoy leyendo a Robert Redfield. Estoy leyendo a Robert Redfield porque tengo un proyecto sobre totalidad social y Robert Redfield le da mucha importancia a lo que él llama la revolución urbana.
¿verdad? La revolución urbana, y muchas veces el marxismo ha subestimado la revolución urbana porque centra el fenómeno en las relaciones sociales de producción, que sí, que es cierto, y uno puede decir, bueno, sí, pero para Marx el capitalismo era urbano, pero es que en América Latina el capitalismo entra en el campo. Y en un primer momento todo lo que es el capitalismo agroexportador desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX no provoca una revolución urbana, ¿verdad? Poco a poco se va desarrollando esta revolución urbana y es precisamente en el marco del conflicto político-militar que se da este gran avance de la urbanización. Y esto en realidad es un fenómeno latinoamericano, no solo salvadoreño. Quizás las fechas posiblemente no coincidan de uno a otro, pues, pero realmente el capitalismo en América Latina entra a través del campo, ¿verdad? Y después se provoca la revolución urbana. Y la revolución urbana transforma totalmente la vida social de la gente. Pasar de un cantón, de un caserío, a una gran ciudad, es una transformación completa de la vida social de la gente. Entonces, creo que sí es importante ponerle atención a este fenómeno, a lo que Robert Redfield denomina la revolución urbana. No sé si hay alguien más o... Me estoy refiriendo al libro de Redfield, El mundo primitivo y sus transformaciones, por si alguien lo quiere consultar. Bueno, si no hay más participaciones, muchas gracias por su atención y pasamos con la maestra Yesenia Álvarez y la maestra Gracia Grimaldi, que nos van a presentar el tema de la violencia cotidiana en mexicanos, ¿verdad? Es un honor para mí presentarlas a las dos han sido alumnas mías, hay que decirlo, lo enfatizo, han sido mis alumnas, y bueno, también de Ana Lilian, que aquí está Ana Lilian, y pues creo que tanto para Ana Lilian como para mí es un orgullo. Ok. Gracias, Carlos. Pues nosotras también estamos muy contentas y sobre todo también contentas de que está Ana Lilian aquí porque, pues, como mencionó Carlos, lo que nosotros vamos a presentar es parte de nuestra tesis de licenciatura y pues Ana Lilian fue nuestra directora de tesis y me parece como que muy lindo también que esté aquí con nosotras para verlo. Bueno, nosotras habíamos pensado esta presentación. Ay, Ana Lilian, qué gusto verla. Habíamos presentado esta presentación para pues 15 minutos y pues, bueno, Carlos nos dio un poquito más de tiempo, así que voy a tratar de leer un poco más despacio para que no se me trabe tanto la lengua, ¿no? Tenemos un guión y vamos a darle pues sobre todo lectura al texto y después pues quedamos abiertas para las preguntas, ¿no? Y respuestas que nos hagan. El título del artículo se llama Violencia visible e invisible en la vida cotidiana de mexicanos, San Salvador. Y bueno, el artículo que presentamos revisita el trabajo etnográfico realizado durante 11 meses en el año 2013 sobre violencia cotidiana para examinar la niñez y las familias de sectores informales en contextos pandilleriles en mexicanos San Salvador. En este artículo proponemos el concepto de aparente tranquilidad para mostrar los múltiples registros de violencia cotidiana en tensión entre la visibilidad e invisibilidad de la violencia dentro de la violencia estructural. El contexto en el que realizamos el trabajo de campo fue durante 3 años, después de la quema de un microbús en la Ruta 47 en el centro del municipio, luego de que en el 2010 y 2011 Mexicanos fuera ubicado dentro de los 10 municipios con más altas tasas de homicidios en el país, durante las continuas reformas del Código Penal y el auge de la tregua entre pandillas, de 2012 a 2013. Pero antes de entrar de lleno al contenido del artículo, nos gustaría puntualizar un par de aspectos que no quedaron plasmados y nos parecieron importantes luego de una revisita más al material empírico y teórico en este documento.
Aprovechando el coloquio, nos pareció interesante comentar las reflexiones que nos llevaron a pensar sobre esta aparente tranquilidad que proponemos. Claro que eso no puede surgir más que del contraste o diálogo entre el material empírico y la teoría. Desde la antropología es común recurrir a lo cotidiano como parte central del análisis. Y en trabajos sobre violencia se ha vuelto común utilizar marcos teóricos sobre violencia cotidiana y violencia normalizada. Pero nos preguntamos, ¿qué significan realmente estos conceptos? En general, han permitido capturar desde el carácter rutinario, la violencia, hasta su aspecto institucionalizado y en las instancias estatales, y también una presunta habituación a las condiciones de violencia. Pero durante nuestro trabajo de campo, observamos constantes tensiones que permitían ampliar este campo de lo que entendemos por violencia cotidiana hacia una dimensión íntima. Hasta ahora, hemos reflexionado a partir de nuestras observaciones en campo a esta intimidad como parte de las tensiones detrás de la aparente tranquilidad, sobre el lugar ambiguo de las pandillas en diferentes ámbitos y las condiciones materiales de vida, que no se conversan abiertamente por no ser socialmente aceptadas, además de incomodidades, inseguridades y contradicciones. Escudriñar el concepto nos llevó a pensar que porque la violencia sea normalizada, común y cotidiana, no significa que para las personas esto se dé por sentado. Siempre genera algo. Esta reflexión no hubiera sido posible sin el método etnográfico, que precisa una permanencia continua y un registro riguroso de información. En lo cotidiano pudimos ver los impactos que tiene a nivel íntimo la violencia en lo que preocupaba, dolía o lastimaba a la gente. Además, pudimos encontrar las contradicciones que generan en los sujetos sus condiciones materiales de vida frente a sus anhelos y deseos de clase media. Pero, tanto teórico como metodológicamente, lo cotidiano nos permitió sistematizar procesos individuales en los que vimos cómo se experimentan diferentes tipos de violencia. Es así como a través de nuestro trabajo etnográfico proponemos que la vida cotidiana se encuentra atravesada por lo que denominamos aparente normalidad y aparente tranquilidad. Consideramos que es aparente, ya que las personas desarrollan sus actividades como si no existieran preocupaciones, pero en el día a día observamos cómo escondían constantes miedos e incertidumbres. En Mexicanos, las personas estaban insertas en múltiples contradicciones, entre anhelos de la vida material estable y precariedad permanente. Esta aparente normalidad no tendría sentido si no es a partir del contexto de violencia económica y pandilleril en el que se desarrolla. Era mediodía y al escuchar disparos repentinos, Emilia salió corriendo lívida a la entrada del mercado municipal, en donde comenzaban a acumularse la multitud de gente entre murmuros y cuchicheos nerviosos sobre el reciente asesinato. Después del frenesí provocado alrededor del cuerpo, Emilia, que todavía estaba impactada, nos confesó que salió corriendo porque uno nunca sabe. Y quizá hoy encontraba ahí el cadáver de su hermano, quien tenía la costumbre de llegar al mercado a la hora del almuerzo. En medio del contexto pandilleril, la vida cotidiana transcurría en aparente tranquilidad y, sin embargo, las palabras de Emilia llegaban repentinamente a trastocar esta cotidianidad, dejando entrever la incertidumbre que en realidad siempre había estado ahí latente. A pesar de que los ambientes de mexicanos estaban cargados de tensión, siempre nos sorprendió la aparente inmutabilidad de la rutina cotidiana de las personas. El movimiento cotidiano parecía seguir fluyendo y de repente también pequeñas anécdotas en contextos pandilleriles se filtraban discretamente en la cotidianidad, rompiendo con la aparente normalidad. Emilia, por ejemplo, llegaba contando del tropel de mareros que se subían al microbús el día anterior, de lo asustada que había estado y de lo aliviada que se sentía porque sus hijos no estaban con ella en ese momento. La vida cotidiana parecía estar atrapada en este ir y venir entre extraña y paradójica tranquilidad y tensión. Observamos que la vida cotidiana de las personas en el centro de Mexicano y las colonias transcurría en una aparente normalidad, conjugada entre las contradicciones que encierra la violencia, pues es algo que parece normal, pero que solo es aparente. Los encuentros con la violencia delictiva sacaban a las personas de sus rutinas, pero también regresaban a su cotidianidad.
Los recuerdos de ciertos eventos los estremecían, pero a la vez la reproducción de la vida diaria no les permitía enfocarse en otras inquietudes. Consideramos que estas preocupaciones constantes y el sentimiento de inseguridad y zozobra que no se percibían a primera vista, pero que se hacían evidentes con cada evento delictivo que llegaba a irrumpir la aparente normalidad, constituyen una clave para entender la complejidad de la vida de la violencia cotidiana. El sentimiento particular de incertidumbre que había despertado la violencia pandilleril había llevado a percibir violencia que se había agudizado en un antes muchas veces se refiere al tiempo de la guerra. Desde el total y durante el combate han grabado acciones de padres y abuelos, la violencia es cruda y sádica que durante la guerra. Argumentamos la violencia ya no se inscribe. Hay problemas con el sonido, Jesse. Hay problemas con el sonido. Hay problemas con el sonido. ¿Me escuchan bien? Se escucha cortado. Hola. Yesenia, si querés puedes apagar la cámara, porque tal vez eso está influyendo. Sí, pues, eso es cierto, sí. Quita mucha memoria la cámara. Se fue. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Hola? Ajá, ¿cómo lo escucha usted, Laura? Gracias. ¿Tú te escuchas bien? Sí. Ok, sí, voy a seguir entonces. Ah, bueno. Dale, pues. Bueno, ajá, si querés seguir, gracias. Va. Ahorita. A pesar de que las historias del terror estatal y las guerrillas durante el conflicto armado seguían grabadas en las generaciones de madres, padres y abuelos, la violencia pandilleril parecía a su criterio más cruda y sádica que durante la guerra. Argumentamos que la violencia pandilleril ya no se inscribía en el marco de una situación excepcional, sino que se había vuelto una situación crítica permanente y por esto se estaba percibiendo de forma más alarmante. Si bien las memorias de guerra no surgían a la superficie con frecuencia, el regreso de la Fuerza Armada al campo de la seguridad pública en el año 2013 trajo el fantasma de la violencia estatal del pasado a perseguir el contexto pandilleril. Las vendedoras nos decían frecuentemente que en sus colonias las pandillas temían mucho más a la presencia de soldados que de policías. Pero la violencia de pandillas también producía sus propios espectros. La memoria de la quema de la Buceta en el año 2010 servía frecuentemente como un parámetro para medir los niveles de incertidumbre que se vivían bajo los regímenes pandilleriles, en los que mantenerse alejado de cualquier tipo de vínculo pandilleril no constituía ninguna garantía para mantenerse con vida. Una madre afirmaba: antes, si una no andaba en malos pasos, no tenía nada que temer. Pero un ejemplo bien real es que ya la otra semana van a ser 3 años de la quema del bus. Era gente que venía de diferentes destinos, gente trabajadora, humilde, que se tomó al azar, que se fueron al irse en microbús. Pero las narrativas también describían las formas deshumanas de la violencia pandilleril. Una madre enfermera nos decía que mientras los heridos de guerra se curaban con amputaciones, ahora ni siquiera alcanzaban a llegar al hospital porque los balazos les pegan de un solo a la cabeza y al corazón. Tal parecía que se mataba sin vacilar, disparando directamente para asegurar la muerte. Las historias de crímenes que de repente circulaban durante tardes calurosas del mercado relataban muy gráficamente, en la forma de rumores y secretos, una violencia más sádica, como los cuerpos eran mutilados y luego desaparecidos sin escrúpulos, al ser enterrados alrededor de las casas de sus familias. Detallaban con precisión cómo eran estrangulados y deshechos en pedazos, partidos en picadillo, degrafilados, o cómo los cuerpos eran torturados frente a sus familiares para que estos presenciaran su muerte. Estas historias provocaban indignación entre los vendedores por los niveles de indiferencia, ligereza y crudeza con las que se ejecutaba la violencia sobre los cuerpos. Quisiéramos destacar en particular el relato de una lugareña que nos reveló mucho sobre la naturaleza de la violencia pandilleril. Ella nos decía: en mexicanos siempre se ha escuchado de violencia bajo de agua,
antes eran subversivos y hoy pandilleros. Solo que antes se liquidaba en silencio y hoy cualquier chucho va a hacer sus necesidades y encuentra un cuerpo enterrado de 4 o 5 días en la superficie. En un primer momento, estas palabras parecían insertar la violencia en el marco del resto de narrativas crudas de violencia pandilleril que recogimos. Interpretábamos que las desapariciones seguían ejecutándose, pero la vida tenía menor valor en regímenes pandilleriles porque los cuerpos se enterraban justo en la superficie, sin siquiera preocuparse por esconderlos, saliendo rápidamente del paso. Como nos comentaban, durante la guerra también se mataba, pero al menos se liquidaba en silencio. Sin embargo, al releer el discurso, descubrimos en las referencias al silencio pistas para entender las formas en que este, o más precisamente el silenciamiento, también constituía un lenguaje de violencia, particularmente un lenguaje del terror frecuentemente utilizado en guerras políticas. Y eso nos llevó a nuevas preguntas. ¿Por qué las personas no percibían la violencia de la guerra como igual de alarmante que la de ahora? ¿Por qué reconocían la violencia de guerra y al mismo tiempo la silenciaban, pasando desapercibida entre la mayoría de la población sin alarma? La violencia de la guerra y la pandilleril estaban inscritas en contextos distintos, pero ¿qué hacía realmente distinta a una de la otra? Reflexionando sobre estas preguntas, concluimos que el discurso sobre la agudización de la violencia contemporánea nos había ofuscado de percibir las contradicciones que estaban alojadas en los discursos y prácticas de violencia. La violencia contemporánea provocaba tal vez igual de conmoción que la de la guerra, pero esta última era percibida como un evento, una situación excepcional y extraordinaria, que pudo haber sido dura, pero finalmente excepcional. Ahora la violencia ya no se inscribía en el marco de un evento de una guerra, sino que se había vuelto una situación crítica permanente. Como reflexiones finales, en este artículo proponemos estudiar la violencia cotidiana a partir de esa noción de aparente tranquilidad. Este enfoque muestra cómo se negocian las tensiones económicas y el lugar cada vez más importante de las pandillas en sus vidas. Y este marco nos permitió también analizar otros aspectos de la vida cotidiana de los niños y familias. En el caso de la vida escolar, nos permitió ver cómo las burocracias escolares y niños negociaban las tensiones pandilleriles en contradicción entre hostilidad y protección. Para contrarrestar la actividad pandilleril se habían militarizado las escuelas de mayor riesgo social, se habían organizado visitas policiales regulares, también se habían establecido filtros clandestinos para restringir el ingreso de jóvenes pandilleros y se había hecho uso de prácticas de medicación irregulares por las condiciones de precariedad de las familias del sector informal y dirigidas a jóvenes con trastornos de déficit de atención, pero también promovidas en el contexto pandilleril para evitar desembocar en la delincuencia. Los fármacos operaban como tecnologías morales, pero también establecían un sentido común que autorizaba la vida de unos mientras desaprobaba la vida de otros, en este caso la pandilleril. Sin embargo, detrás de esta aparente hostilidad, mientras los docentes intentaban guardar distancia de sus estudiantes, porque uno nunca sabe el ambiente en el que está, también mostraban estar al tanto de sus situaciones personales, expresando esta preocupación. Pese a la hostilidad pandilleril, el ambiente escolar también estaba atravesado por anhelos de protección. Esta mirada nos permitió también entrever las formas en que las personas buscaban lidiar con la precariedad de sus condiciones materiales de vida y la reproducción de la vida inmediata, entre ventas escasas, pago de impuestos a la alcaldía, extorsiones por parte de pandillas y desalojos municipales. Las familias del sector informal vivían en un estado de aparente normalidad. Parecían haberse acostumbrado a vivir en estas condiciones, pero en realidad en muchas conversaciones íntimas compartían lo difícil que era suplir las necesidades de sus familias, mientras también las burocracias estatales actuaban en desfavor por sus condiciones de trabajo informal. La vida cotidiana operaba entre la búsqueda de estabilidad e inestabilidad económica. Y con eso cerramos. Y pues abiertas a comentarios, preguntas. Gracias, gracias. Comentarios, observaciones. Yo nada más sentirme orgullosa de ustedes dos, gracias y Yesenia, y felicitarlas. Realmente este fue un trabajo excelente de parte de ustedes, sobre todo
resaltar el esfuerzo y la minuciosidad con la cual lo desarrollaron. O sea, esa entrega para hacer su trabajo de lo mejor para mí fue admirable. Y de nuevo, pues felicitarlas y desearles éxito. Sigan adelante y están siempre en mi recuerdo. Saludos y un abrazo a ambas, un gran fuerte abrazo. No veo la cámara, no abro la cámara porque si no se oye entrecortado. Pero yo las estoy viendo aquí. Bueno, yo también, pues, ya se lo dije, o sea, me siento muy orgullosa de ustedes, de los dos. Claro, en la época del conflicto armado, la violencia era como, se daba en un tiempo y un espacio especiales, ¿no? Un tiempo y un espacio excepcional, mientras que ahora ya se da la violencia en la cotidianidad, en la vida regular, normal. Creo que eso marca una diferencia, ¿no? En los niveles en la forma como la gente percibe la violencia, más bien. Y lo otro que me interesaría saber es, ¿no vieron la violencia de género? ¿Cómo estaba el tema de la violencia de género en este caso? Yo creo que es algo como que hemos ido reflexionando, bueno, yo creo que en ese momento y con el tiempo también, y pues que seguimos pensando, pero yo creo que sí hay un tema en cómo en este contexto de criminalización de las pandillas y esta demanda del Estado de crear una distancia de las pandillas, creo que a veces son las mujeres las que terminan cargando con esa presión. Sobre todo porque ellas están en una posición de proximidad a las pandillas y por todo un tema como de ideología de cierta como feminidad donde ella es la encargada de regular la intimidad cotidiana. Entonces yo sí pienso que ahí se puede ver como esa dimensión, pues en cómo ellas terminan cargando con estas presiones y en un contexto también de posconflicto a donde la violencia se ha vuelto como una métrica de lo que entendemos por fallo de la transición a la democracia, y aunque yo igual soy crítica como esa lógica de progreso detrás de esos paradigmas de transición, pero creo que es curioso en cómo, por lo mismo de que las mujeres cargan con esa presión de crear distancias, ellas pueden como también cargar con el riesgo de cargar con los fallos de lo que significa, los fallos de esa transición a la democracia, pues, porque la violencia es vista como, ese fallo a la transición. Entonces yo por ahí como que veo ese tema, vea, no sé, yo sí. Pues. Sí. La violencia sigue siendo básicamente masculina, ¿no? Yo creo que también hay otro tema interesante con el de masculinidades, porque bueno, hay gente que trabaja, estoy pensando en el trabajo de Elizabeth Velázquez, que ella está pensando en cómo la violencia por ejemplo, cuando las pandillas, ella está, perdón, sí estaba trabada, que en el momento de la tregua del año 2012 y 2013, en realidad las pandillas decidieron como reducir sus niveles de violencia por una lógica masculina que buscaba proteger a sus familias. O sea, ella dice, y que será una forma también como de decir nosotros, o sea, como reafirmar un poco la humanidad de ellos como pandilleros frente a esa violencia que ella considera racializada del gobierno contra ella, ¿vean? Porque en ese momento, antes de la tregua, digamos que esa criminalización del Estado, pues no solo era con las pandillas, sino también con las familias cercanas a las pandillas. Entonces, lo que ella plantea es que hay una lógica masculina de esas pandillas en buscar proteger a sus familias para también plantearse ellos como humanos frente a esa violencia racializada. Entonces, creo que ese es como otro aspecto a ponerle atención, ¿verdad? Cómo estas ideas de masculinidad y feminidad están como mediando esa proximidad y distancia con las pandillas. De acuerdo. Jesse. No, yo no tengo nada que agregar. Ok, perfecto.
Bueno, no sé si hay otra pregunta, comentario. Bueno, entonces pasaríamos con Iván Francisco Porras. Iván. Sospecho que Iván no se conectó. No se conectó, ¿verdad, Gama? Ahorita estoy chequeando, permítame. Yo le digo. No, pero creo que no está. No, creo Sí, que no creo está que no así. Yo está. también estoy viendo aquí los participantes y no está. Bueno, entonces, no sé si algún comentario final o algo por el estilo. Yo creo que, perdón, Mario Araya. Sí, bueno, yo quería referirme un momento al trabajo de las compañeras Yesenia y Gracia, porque, bueno, me llama mucho la atención esta propuesta que hacen de la aparente tranquilidad, ¿verdad? Y si estoy entendiendo bien, ¿verdad? Como esta forma de cuestionamiento que hacen a estas otras formas de teorización de la violencia como de lo cotidiano y lo normalizado. Y me hace mucho pensar, si estoy entendiendo bien, ¿verdad? Y si no, las colegas me corrigen, ¿verdad? Me hace mucho pensar en una idea sobre la cuestión etnográfica que tiene Lorna Rhodes, que tiene que ver con los campos ciegos y con los puntums, ¿verdad? Y ella lo que menciona es que muchas veces el lugar desde el cual investigamos en nuestro, digamos, afán de buscar y ponerle orden, ¿verdad? Hace que haya muchos elementos y comprensiones de la realidad que no veamos precisamente por esos posicionamientos teóricos y disciplinares, ¿verdad? Como que de alguna manera tratamos de acomodar de previo el campo para responder a estas lógicas. Y ciertamente esta discusión respecto a las pandillas, no solo en El Salvador, sino en otros lugares, ¿verdad? O a las grupalidades juveniles en otros lugares, parecieran hacer como normalizado o obvio para las personas la forma en la cual organizan lo cotidiano, como si ya no las tocara, como si ya no las moviera, ¿verdad? Pero este planteamiento que hacen desde la aparente tranquilidad, ¿verdad? Y algo que mencionaba también Yesenia, si no me equivoco, antes de darle paso a Gracia, que tiene que ver con la incertidumbre que generan las pandillas en la propia cotidianidad de las personas. Es decir, que la violencia sigue siendo algo que mueve a las personas, ¿verdad? Es decir, algo que no pasa, digamos, de una manera incolume, es decir, que genera un impacto, que genera un efecto. Y esta misma autora, Lorna Rhodes, decía entonces cómo tratamos de centrar la reflexión etnográfica en los puntos, es decir, en aquellos elementos, ¿verdad?, que aparecen en el campo y que de alguna manera son disrupciones a lo que esperaríamos observar, ¿verdad? Hay una antropóloga india, que no sé mencionar el nombre, se los voy a poner en el chat, que es muy interesante. Ella trabaja el tema de las prisiones. Menciona la propuesta o hace planteamiento de cómo estudiar la cuestión etnográfica, no apelando a la cuestión de orden o a ese supuesto orden esperado, sino más bien a la cuestión de caos, ¿verdad? Y cómo desde intentar capturar el caos, ¿verdad?, es que vamos comprendiendo y logrando cuestionar desde el trabajo de campo antropológico, etnográfico, muchas de esas otras teorizaciones, ¿verdad?, que precisamente apuntan hacia el orden. Entonces, no sé, de alguna manera, la exposición, el trabajo de las compañeras me llevan como, ¿verdad?, al valor de este cuestionamiento de un trabajo de campo prolongado, in situ, en lugares que para el resto de centroamericanos, ¿verdad?, parecerían como imposibles de acceder también, ¿verdad?, que eso es como otro cuestionamiento, ¿verdad?, que tanto es posible, digamos, hacer o no trabajo de campo en estos espacios que tienen un alto control territorial de parte de las pandillas. Por ejemplo, en Costa Rica es algo muy difícil de imaginar, ¿verdad?, porque si en Costa Rica existe algún grado de control territorial, ciertamente no es ni por asomo, digamos, el control territorial que se ejercen en ciertas colonias, digamos, en ciertos municipios allá en San Salvador. Entonces, realmente me deja mucho reflexionando y pensando esta propuesta de las autoras. ¿Vos? ¿Yo? No sé. ¿Yo? Vale. Pues Mario, yo no he leído la verdad a esa autora que mencionas, pero yo creo que parte de estas reflexiones, bueno, pues, surgieron como de algo que hemos estado discutiendo también en estos días, que han surgido pues sobre todo pues de ver esos trabajos sobre violencia, ¿no? Y sobre todo pues que ayer estábamos discutiéndolo cuando estábamos como viendo los últimos detalles para la presentación de hoy,
que pues mucho de lo que se está planteando ahorita como violencia, pues son siguiendo los marcos teóricos que plantea Bourgois, ¿no? Que hizo una muy buena sistematización de todos los conceptos y trabajos que se habían hecho sobre violencia y que pues se están utilizando sin muchas veces cuestionarse, ¿no? Entonces nosotros pensábamos también que, bueno, y que son reflexiones que tuvimos durante la licenciatura y que ahorita pues ya después de otros años de estar pues metiéndonos en pensar sobre esta situación, pues nos han llevado a ver que pues cómo el hecho de que vos estés en campo viendo estas situaciones, cuando vas a los marcos teóricos a veces te encontrás esas como huecos, ¿no? O sea, esas cosas que puedes pensar, bueno, pero esto cómo entra o no entra, ¿no? Entonces, creo que eso es como parte de pues, lo que nos permitió esto, ¿no? Que yo creo que, como decís, pues claro que el trabajo etnográfico es lo único que yo creo que es lo que te puede permitir de pues, la reflexión del trabajo etnográfico a la luz de la teoría, ver estas cuestiones que podrías pensar, ¿no? Y que puede haber un hablar sobre la violencia. Pero yo creo que sobre todo el hecho de estar ahí con la gente a diario, viéndola sufrir, viéndola sus tristezas, es también como esa parte en la que nos llevó a pensar en esto, ¿no? O sea, era como que qué jodido vivir en esta vida, o sea, vivir esto, ¿no? Y esa parte como que mencionamos en el documento también de cómo vimos estos procesos individuales de sufrimiento, ¿no? De esta persona. O sea, cómo cada uno de ellos vive estas cosas que pues, muchas veces la teoría se puede dar por sentado que todos los que están en un contexto de violencia, pues viven las mismas experiencias sobre violencia, ¿no? Entonces podemos ver que hay muchas diferencias, que pueden ser diferencias de género, diferencias generacionales, diferencias, pues de posiciones y de como trayectorias personales de vida, ¿no? También hay como diferencias que marcan. Entonces creo que es como, pues, esta parte del trabajo de campo, ¿no? Y para la inmersión del trabajo de campo, yo creo que, bueno, nosotras nos auxiliamos de una ONG, la verdad, para poder ingresar al lugar y también ocupamos el espacio escolar como estrategia, ¿no? Porque el espacio escolar, pues, nos veían a nosotras, mujeres jóvenes, también, es eso, ¿no? Pensarte, o sea, eso reflexionarte vos en el campo, ¿no? Como mujeres jóvenes ligadas a la escuela y a niños, pues no somos amenaza para las pandillas, ¿no? Entonces eso también fue como que un poco nos sirvió, pero pues por ahí nada más lo dejaría, no sé, gracias, ¿qué más quisiera agregar? Esmeralda Mejía, sobre la reflexión final que tuvieron acerca de estudiar la violencia a partir de la cotidianidad, ¿han realizado alguna investigación o avance? Yo creo que le contestás a Mario, gracias, y después esta, ¿no? Bueno, ok. Acepto. Sí, sí, yo creo que pues lo de aparente tranquilidad cabal venía de esas reflexiones, de esos marcos teóricos y de sentir que la experiencia que se plasmaba de violencia cotidiana era como que la gente ya se había acostumbrado a eso, y creo que en El Salvador creo que una particularidad es de que las pandillas no son solo criminales, sino figuras de intimidad, y creo yo que eso es lo que hablábamos con Jessie ayer, que, bueno, en estos días, que de pronto como que en estos análisis de violencia cotidiana y normalizada está como esa distinción entre víctima y perpetrador, como de forma implícita, que yo creo que es una dicotomía falsa en el caso de El Salvador y que creo yo que transforma la forma de experimentar la inseguridad. Entonces yo creo que queríamos como plantear todas las tensiones que genera esa posición como ambigua a las pandillas y a las condiciones materiales, que pensábamos que de pronto a veces esa complejidad no quedaban como capturadas en lo que normalmente pues, leemos de violencia cotidiana y normalizada. Y bueno, con la pregunta de Esmeralda, pues así como trabajo colaborativo, pues tenemos un montón de ideas y justamente queremos, pues todavía está en ideas, está trabajando, pero sí queremos como trabajar una como propuesta de pensar la violencia cotidiana desde este aspecto íntimo, que logre como captar estas posiciones contradictorias con las pandillas y las condiciones materiales, y desde, como decíamos ahí, lo que lastima, lo que hiere, que siento que de pronto, lo que decíamos, que no se están necesariamente plasmadas en estos marcos teóricos. Entonces, eso es como a nivel colaborativo, pero pues, bueno, eso. Sí, yo creo que individualmente, ahorita con las tesis del doctorado, las dos estamos trabajando el tema de violencia también,
Yo voy a trabajar un poco sobre la violencia cotidiana y el concepto de estructura de sentir que plantea Raymond Williams, desde una perspectiva un poco gramsciana, ¿no? Estoy pensando trabajarlo, pero pues faltan años, ¿no? Para que eso termine, todavía no he hecho el trabajo de campo, entonces, pues nada, por ahí va ahorita lo que estamos haciendo. ¿Algo más? Bueno, Laura Castro dice que le dio mucho gusto oírlas. Me parece muy bien. Bien, entonces aquí cerraríamos quizás nada más esto, pensar el tema de la violencia. No tuvimos el tema específico de la migración transnacional, pero sí el tema de la transformación sociocultural y pensar realmente en el proceso de transformación que ha vivido el país. Gracias y cuídense. Continuamos.